¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en Café Cinego, yo soy Mónica Salmón y hoy tengo un invitado especial, además es mi amigo y estoy muy contenta que esté aquí con nosotros, Pedro J. Fernández. ¿Quién es Pedro J. Fernández? Es egresado de la Universidad Iberoamericana, pero en julio de 2010 abrió en Twitter una cuenta que ha sido maravillosa. Si no la siguen, la tienen que seguir ya, que se llama Don Porfirio Díaz. Y esta cuenta está enfocada en la divulgación histórica y la cultura histórica de México a través de una sátira. Platícanos de esto, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues sí, hace 10 años abrí la cuenta de Twitter. Hace 10 años. Hace 10 años, parece que fue ayer, pero pues yo quería empezar a jugar un poco porque estaba como el boom de Twitter y vi que había otros personajes. Yo creo que en ese entonces mi cuenta personal tenía como 10 seguidores y decía, no, pues voy a abrir mi personaje para jugar, y abrí la cuenta de Porfirio Díaz porque pues era el personaje que me interesaba en ese momento, y de repente, ¡pum!, 20,000 seguidores. 20,000 seguidores, así, Sí. todo el mundo. Y había unos como súper enganchados, unos que estaban a favor de Porfirio Díaz y otros en contra de Porfirio Exacto, Díaz. pero lo curioso es que aunque estén a favor o en contra, como que interactúan con el personaje, entran en el juego y le hablan como si fuera él. O sea, obviamente no es él. Lo traen pero vivo, ajá, sí. está aquí. Okay. Entonces es un juego muy interesante porque llegan y le insultan y reclaman cosas, pero le hablan de usted y le dicen no, Porfirio. Entonces, ¿Le hablan de usted? Sí. ¿Qué fenómeno? ¿Cómo se te ocurrió de pronto hacer esto? Pues digo, tal cual estaba un día viendo que hay otros personajes, no históricos, pero otros personajes en Twitter, y dije, pues yo quiero uno para jugar. Y lo abrí, sí, tal cual un día dije, voy a hacer, hoy que en la noche. Pero no tengo nada que despertaste y hacer. dijiste, voy a hacer. ¿Pero por qué Porfirio Díaz? ¿Porque tenías un enganchamiento con él? O sea, por tu maestra. No, amigo, me interesa la historia de México, me interesa particularmente Porfirio Díaz, creo que es una biografía muy interesante, estemos o no estemos a favor de él, creo que es una biografía súper interesante. Y dije, pues de aquí, porque además como estuvo tantos años en el poder y en la vida militar y todo, dije, si de algún lugar voy a sacar material para tuitear, va a ser él. Claro. Estaba viendo que tenías una maestra, una que estaba como a favor de y la otra en contra. Sí. ¿Qué fue lo que te atrajo, o sea, del personaje en ese entonces? Tratar de entender quién era este personaje, porque siempre llegas y te dicen, este es el villano y este es el héroe. Y yo así de, ok, pero ¿por qué? Y luego los maestros no te van a explicar, como que te tienes que aprender de cajón qué son estos personajes. Y como tú lo cuentas es maravilloso porque te atrapa. Sí, pues yo quiero que la gente tenga la oportunidad de decidir qué fueron para ellos. Entonces, cuando yo escribo mis libros de ciertos personajes, trato de hacerlo más neutral y que al final sea el lector quien decida, esto es un héroe, esto es un villano, o este me interesa, o este no, pero que al final sea el lector y no el maestro en el aula quien decida. Y quien nos lleve, o sea, que te sesgue hacia cierta opinión. Exacto. Yo creo que sería mucho más rica la educación en las escuelas si los niños pudieran elegir quién es un héroe y quién es un villano, dándoles los datos. Dándole esos datos. A ver, porque es muy curioso, ¿no? De pronto o sea, y ahorita estás completamente metido en el mundo de las letras, pero tu formación, ¿eres ingeniero? Soy ingeniero. ¿En sistemas? En computación. En computación. ¿Cómo? ¿Cómo puedes? Platícanos, por favor, porque ¿cómo diste ese salto, o sea, a las letras? ¿Qué fue? Pues realmente no fue tan extremo, la verdad. No fue, es tú que no lo sientes extremo, así es yo una no lo profesión siento que van... ¿Cómo? Yo no lo siento tan extremo porque desde la escuela ya escribía, siempre que había concurso de cuentos yo participaba. Luego sí gané algunos ¿Ingeniero premios. escritor? Sí, que por ejemplo me deben los premios Instituto Cumbres, nunca me los dieron. Pero sí ganaba los premios y que me interesa escribir, me gustaba mucho leer y leer de historia. Y cuando estaba en la universidad tomaba cursos de escritura creativa. Entonces para mí ese era como mi hobby. Y de repente cuando ya salí de la carrera y estaba ejerciendo, dije pues voy a intentar escribir un libro. Porque pues para mí era el hobby, si se publicaba o no se publicaba, o si se publicaba ya poquito, pues ya había cumplido mi sueño. Imagínate, dilos por favor, Sí. por favor, dile a la gente que te está viendo, ¿cuántos libros has vendido? Pues la verdad no sé, pero varios miles, ya vivo de esto. O sea, adiós ingeniería. Sí. ¡Qué fuerte! Cuando descubrí que estaba ganando mucho más vendiendo libros que siendo ingeniero, y además como que tú no quieres dar el salto así como tienes miedo de decir voy a vivir de esto porque siempre te dicen que no se puede. ¿Que el escritor se muere de hambre? Sí, Claro. entonces mi esposo me dijo ya, no puedes
seguir trabajando de día y escribiendo de noche. Te va a pasar Tienes algo. que dejar la parte de ingeniería y tienes que, Sí, tienes que dedicarte, decidir qué claro, es o lo sea, que vas a hacer. decidirte. Y esa decisión, hoy en ti está el ingeniero, el escritor, o de pronto sale el ingeniero. Pues me considero escritor, pero a la hora de planear el libro digo que soy ingeniero porque estoy investigando, estoy diagramando y todo es, o sea, toda la planeación de mis libros es como si fuera ingeniero. ¿En serio? Sí. A ver, platícanos, ¿cómo haces un libro? ¿Cómo lo planea el ingeniero? Pues lo investigo y empiezo a hacer diagramas de flujo y empiezo a hacer, o sea, todo lo que hago es como de ingeniero, o sea, hago como mapas de transformación del personaje que tiene que pasar por aquí para O sea, transformarse. cuando dijiste Yo 10, o sea, Sí, que fue un libro que se ha vendido también muchísimo. sí, ya 10 reimpresiones. O sea, 10 reimpresiones. Tienen que ir a buscarlo, por favor. Entonces, pones tus mapas y pones al personaje. Y de ahí, ¿cómo partes? Porque yo te puedo decir, como psicóloga y como escritora, empiezo a tener hago el perfil de mis personajes y saco, pues ahora sí que los rasgos de personalidad y voy viendo, ¿no? Las características y voy como, o sea, se ve ahí la psicóloga, me pongo, o sea, es difícil como separar. Y el ingeniero, ¿cómo es el ingeniero escritor? Pues tengo unos post-its y tengo una pared ahí de gis y entonces voy escribiendo pues, por lo que tengo que pasar, o sea, por los hechos y entonces los voy poniendo ahí y de repente los muevo y pongo Y además te estás remontando a una época de 100 y tantos años, ¿no? Sí. Atrás, o sea... Alguna vez hice un cuadro tal cual de el personaje y qué pasaba en la vida del personaje en tal año y qué pasaba en México y entonces sí. Y en el mundo pues, que está sucediendo sí. en ese año, claro. Entonces tengo que saber exactamente dónde está el personaje, porque además ese libro lo escribí en desorden, entonces tenía que saber exactamente dónde estaba todo. Y para mí esas tablas me ayudaron mucho. Te ayudan mucho las tablas para escribir. Qué bien. Pues platícanos un poquito sobre esta parte escritor de niño. Dices que escribías, que el Cumbres te debe ciertos premios. Sí. O sea, surge esta parte. ¿Qué te hace para la gente que te está viendo? Porque tienen profesiones pues diferentes, muy lejanas al mundo de las letras y tienen mucho deseo de escribir, pero de pronto no lo hacen. ¿Qué consejo les darías o qué pasos a seguir? ¿Cómo qué guía puede haber ahí? Pues yo de mi experiencia personal y de platicar con otras personas que quieren escribir, yo creo que a veces nos frena el miedo de decir, estás escribiendo y de repente tú no te sientes lo suficientemente bueno para escribir algo, entonces tú solito te censuras. Nos frena el miedo al que dirán, nos frena el miedo de repente, me pasó mucho al principio que de repente estaba escribiendo y decía, ay, ¿qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar mi hermana? Y entonces de repente tú solito te estás censurando. Te metes el pie solito, o sea, vas así como nos Algo que tú cuando estás escribiendo, censuramos. que de repente sientes que es natural para el personaje, para la historia, y que a lo mejor si es lo que necesita la historia y tú solito dices, no, porque es que van a pensar que yo, no sé. Pero que veo que te consulta muchísima gente, o sea, muchísimos seguidores y todos tus followers te hacen como constantes preguntas, ¿no? O sea, te has vuelto alguien, pues esta parte de guía, donde tienes a todos tus seguidores y recomiendas libros, o sea, ¿qué? Sí, pues me gusta esta idea de que todos tenemos un libro que queremos escribir y a veces es más la idea de no que van a pensar de mí o no lo voy a vender, de que realmente atreverse a escribir un libro que se publica no realmente es una experiencia increíble escribir un libro. Entonces pues me preguntan cómo se construyen personajes o con Gillian intento ayudar y además intento recomendar libros sobre todo de autores mexicanos, porque no sé por qué algunos escritores tienen la idea de tienen que comprar mi libro y nada más mi libro. No. Y entonces yo platico con ellos y les digo, oye, ¿qué van a leer el resto del año? Claro, claro. Entonces, si nos apoyamos en los escritores en México, nos vamos compartiendo. Pero habla de eso muy importante, habla de una parte tuya, que eres alguien que pues no envidia al otro, ¿no? Porque, o sea, no sé tú qué te dedicas a escribir, y sobre todo de personajes mexicanos que han tenido una fuerte influencia en nuestra forma de, ¿no? Nuestra presente. O sea, te escuchaba en una entrevista que decías que todos compartimos el presente. Y se me hizo muy interesante porque todos tenemos un distinto pasado, pero hoy vivimos el mismo presente. Entonces, ¿qué encuentras en el egoísmo en el mexicano?
qué sucede esta envidia, este egoísmo, que si no salgo yo, tampoco sale el otro? O sea, no. Y en lugar de impulsarte, y en lugar de verdad, de apoyarnos unos a los otros, y oye, te está yendo bien, Pedro, con tus libros, qué padre, o sea, me gusta, me emociona, y te promociono, y quiero... ¿Por qué hay esta parte como muy cultural de jalarnos en lugar de subirnos unos a los otros? Pues no sé si sea esta idea de que yo quiero estar en ese lugar o yo creo que me vaya igual de bien y entonces como no me va igual de bien tengo que mover a esa persona que le está yendo bien hacia donde yo estoy para que estemos iguales. O sea, que prefiero que esté igual que yo, pero Sí, que no le vaya bien. O sea, exacto. La envidia me corroe, entonces mejor... Prefiero que esté igual que yo aunque estemos los dos mal en lugar de que estemos los dos bien. Pero, ¿de dónde crees que venga? O sea, ¿crees que sí tiene que ver cultural? O sea, ¿de dónde crees que venga esta parte que tenemos como memes de, o sea, de muy, Sí. ¿no? Del mexicano, La verdad no sé, pero sí es bastante triste. Porque también tenemos la otra parte, ¿no? Que Sí. somos impresionantes. O sea, nos podemos ver en un terremoto y nuestra unión y nuestra fuerza es... Ah, sí, en las desgracias En las desgracias nos nos unimos de una manera brutal. Pero en el día a día es el opuesto. Y en el día a día no. O sea, si voy a pasar en lugar de tener civismo, decir, señor, adelante, pase, no me meto porque siento que soy más... No entiendo esta parte del querer como atropellar o meterse en el otro, ¿no? O sea, nada más lean mis novelas, no lean los de los demás, por favor. No. Yo soy de la idea de que nadie llega solo. Sí, es toda la gente que te rodea y además, no solamente en tu esfera personal, sino en el mundo profesional, pues tenemos que apoyarnos. Sobre todo los escritores mexicanos que estamos luchando contra los grandes monstruos del mundo, estos escritores enormes que no necesariamente son mejor, simplemente venden más. Claro. Si nos apoyáramos entre los mexicanos, pues seríamos, bueno, tendríamos, Sí, imagínate. tenemos grandes escritores en México que no están, pues no se están dando a conocer precisamente por ese tipo de cosas. A mí siempre me dicen, es que vendes mucho, y le digo, pues sí, pero conozco escritores mejores que yo que venden mucho menos, entonces para pero mí te dicen, la vendes cantidad... mucho como algo... Ah, sí, también en México les encanta eso de... ¿De que qué? mientras más vendes, creen que eres peor. Eso de... estás vendiendo mucho, seguro es literatura mala. Se vende en tal tienda, seguro no. Las envidias, una vez más, o sea, tienen que trabajar con las envidias, o sea... Y entonces van y te hacen, me pasa en Twitter que me echan críticas largas de libros y tweets y tweets y tweets y te critican en Twitter. Sí, ¿ya leíste el libro? No. Entonces, ¿qué estás criticando? O sea, pero ¿qué critican? ¿El personaje? ¿A Porfirio? ¿Qué critican? Porque, a ver, tienes dos cuentas, tengo entendido. Sí, la de Porfirio y la mía personal. Ok. Y entonces empiezan así como, es que no eres historiador, entonces seguramente no puedes hablar de tal tema. Y yo, pero está mi investigación, mi bibliografía y todo. Y me gusta y conozco, Sí. y me apasiona. Y algo que no te haya gustado de la parte de investigación del libro, y me contestan, no lo he leído. ¿Y entonces qué estás reclamando? O sea, Ok. Es la envidia al éxito, es la envidia... ¿Cómo lo manejas? Dinos aquí en Café Cinego, ¿cómo manejas esta parte? Pues al principio sí me tiraba, la verdad es que por más que uno quiera distanciarse, de repente hay días que ves varios comentarios así y si te caes. Pero empecé a tomarlo de quien viene. De esas críticas negativas las puedes separar en dos. Las que sí tienen algo positivo que dejarte, así como de, mira, sí tienes razón, este personaje no estaba bien construido. O a lo mejor esta parte del libro está muy lenta y entonces como que vas aprendiendo de allí. Y la otra parte que llegan y te tiran basura y entonces no hay nada propositivo y a veces ni leyeron el libro y te lo admiten y decides pues no hacer caso a esos comentarios. También parte de esos comentarios es decir, pues no todos los libros son para todos, a lo mejor no le gustó mi libro porque no era para él. No todos los libros son para todos. Exacto. O sea, ¿y qué les dices ahorita a todos los que te están viendo, los que te hacen esas críticas? O ¿qué mensaje les puedes dar? Aprovechemos esta parte. Pues aprovechando que estamos en las redes sociales y que los escritores sí leen lo que ponen en Twitter, Facebook, Goodreads y todo eso, pues que si van a hacer una crítica que sea lo más constructiva posible, que si van a poner que no les gustó algo, que pongan por qué no les gustó. Y que tienen derecho. Sí, a ver, derecho yo creo también, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir me gusta, no me gusta, ¿no? O sea, va más con mi estilo, va menos con mi estilo. O sea, yo me acuerdo cuando fui a dar una conferencia de mi novela Cuídame de ti a Cancún y llegué y me dijeron, es que fulanita y sutanita no van a venir porque dicen que no quieren ni conocerte, porque no quieren conocer a alguien que escriba lo que tú escribes. O sea, se me hizo muy honesto. Fue muy fuerte. Dije, bueno, hay literatura para cada quien. Sí. Pero hay formas también, ¿no? De decirlo
Y como tú dices, sí es constructivo que al menos sea, que no sea esta parte negativa que arranca y que suelta veneno. Porque pues de nada sirve, la verdad. Sí, no. O sea, es como una pérdida de tiempo y ahorita les usan un anonimato porque también es muy fácil Sí, criticar desde las redes. Pero entonces, o sea, invitarlos a que está bien que no les guste, pero que es una crítica constructiva. Exacto, y que hay que ser honestos. Hay libros que me gustan, que no son buenos. Hay libros que no me gustan, que yo reconozco al leer los que son buenos. Entonces también hay que hacer esa parte de... Ahora, puede haber otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me acaba de suceder que yo estaba leyendo un libro que se llama Una vieja historia, que no me gustó y sin embargo no lo puedo soltar. Me tiene completamente atrapada. ¿Hay libros así? O sea, es como, es el arte de que despierta ciertas cosas. Sí, lo que los gringos llaman de repente la novela de aeropuerto. Que te tiene atrapado, un libro así gordo que te tiene atrapado. Y tú no estás leyendo y dices, ay, no puede pasar nada. Y se sigue enredando la trama y sabes que es malo, pero no puedes dejar de leer porque no saber en qué termina. Claro, que te atrapa. Como pero... telenovela mala. Como chismosa, así. Hasta Sí. ahora me quedo aquí a ver Sí, qué pasa. Necesito ver qué sucede. Pero está increíble. Platícanos del... Había una vez mexicanas que hicieron historia. Ah, sí. Qué maravilla que le des voz. Cuéntanos un poco de ese libro. Pues ese libro nace de dos ideas que tenía en la cabeza. Una es de cuando estaba investigando, aparecían todas estas mujeres en la historia de México. Entonces llegaba y les decía en la editorial, oye, es que quiero escribir sobre estas mujeres. No, es que como nadie las conoce no van a vender. Y yo, pues ¿cómo las van a conocer si nadie Oigan. las publica? Y pues ahí andábamos con esa idea y siempre siempre llegaba con una idea de quiero descubrir esta mujer, no, y esta mujer tampoco. Y estaba un día en un cóctel de Penguin, que para los que no sepan hacen cócteles siempre en enero o febrero con todos los autores. Y entonces conocí a Fa Orozco y de repente, de esas veces que llegué yo al cóctel y no conocía a nadie. Solito, que así, Sí, a quién saludo, entonces... con quién me voy a platicar, cómo me acerco. Ella estaba igual y entonces me vio Chumel Torres y me jaló a su mesa. Y me dijo, mira, preséntense, conózcanse y háganse amigos, ustedes que no conocen a nadie. Entonces pudimos hablar de libros y descubrimos que tenemos muchos gustos en común. Y me preguntó, ¿qué libro quieres escribir que no te dejan? Y yo, quiero escribir sobre mujeres. Y me dijo, está buenísimo, hay que hacerlo para niños, hay que presentarlo. Mira. Y entonces pues fuimos a presentarlo a Alfaguara y nos dijeron que sí. Pero de ser es como de, ya hagan ya su proyectito, ya. Y entonces como que no confiaban mucho en nosotros y de repente ¿Cómo? salió y fue ¿No así como confiaban? ¡bum! Sí, me pasa cada rato. Pero bueno, como esto es Cafecinego, podemos hablar libremente. Sí, a cada rato me pasa. A cada rato. Sí, como de, con todos los 6 libros que se venden. ¿Cuántos libros tienes? Dinos cuántos libros tienes. 6 libros y los 6 6 han libros. vendido. Y de repente llego con un libro así como de, traigo esto. No va a vender, te vamos a hacer un tiraje de menos de 2000. Yo, bueno, y se acaba las 2 semanas. A las 2 semanas, 2000 sí. libros. Y el de yo día se acabó las 2 semanas, fueron 2000 libros. Digo, es que no pensábamos. Diles que la firman, yo nomás te veía firmando y firmando. Yo decía, qué bárbaro, sí. Impresionante. Y la gente formada, queriendo tus novelas. Sí, siempre me pasa. Porque además es padrísimo, porque acercas a tus lectores a que vean la historia de México desde otra perspectiva. Y eso es maravilloso. Y el otro lugar donde vino el libro es que como fui a una escuela de los legionarios de Cristo, era muy... Tienes que contar eso, sí, eso sí no nos tienes que decir. Es un ambiente muy machista, muy retrógrado, muy... Sobre todo hace 30 años, entonces era... o sea, no leíamos sobre mujeres, no leíamos libros de mujeres, sobre mujeres, no había nada, todo era así. A mí me enseñaron tal cual que la labor de las mujeres es estar en su casa y ser amas de casa y tener a sus hijos y atender. Y ahorita estás rodeado de puras mujeres, ¿eh? Sí, entonces a mí no me gustaba porque a mí me gustaba ya leer desde entonces un día llegué con un libro de Virginia Woolf, un cuarto propio, y me decían, ¿por qué lees eso? Y yo, porque me gusta Virginia Woolf. Pero esas no son ideas que queremos inculcar aquí. Y yo, ¿y? Entonces traen esa idea, entonces dije, ¿qué libro me hubiera gustado a mí leer en esa época como para enterarme de todas estas mujeres en la historia de México? Y ahorita nos vas a contar, regresando, vamos a un corte, estoy entrevistando a Pedro J. Fernández, yo soy Mónica Salmón, estamos en Cafecinego y mis redes son @MónicaSalmónPSI y regresamos.
Si pudieras pensar o identificar un momento de tu carrera en donde hayas sentido mucha frustración. Sí, ¿Cuál sería? varios. Es que en esta carrera hay mucha frustración. O sea, tienes que, de hecho, creo que el arte de poder tener una carrera como actor y no enloquecer es justamente tener un gran manejo de la frustración. Y asumir un poco nuestra locura, ¿cierto? Sí, También. claro, asumir que estamos un poquito locos, por supuesto. Como dices, en todos los ámbitos, algo súper importante es el manejo de la frustración. ¿Cómo aprendes a manejarla? Hay gente que no puede lidiar. Yo estoy en eso, A ver. pero me ha servido mucho como entender que las cosas que pasan son las que tienen que pasar. Quiero controlarlo todo y de pronto hay cosas que digo, voy a ir a este casting y, o sea, siento que tengo todos los requisitos para quedarme con este personaje. Tengo la experiencia, tengo el físico, doy la edad, está todo servido, es algo que quiero hacer, lo deseo, lo llamo al universo, y no se da, ¿no? Y entonces es como, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Y las razones por las que no se da pueden ser justas o no justas, pero la diferencia está en cómo lo tomas tú, en cómo lo asumes y en cómo lo canalizas de tal manera que no se te acumule en rencores y en malditos, es que eso no es justo. Correcto. No es justo, a lo mejor no es justo. ¿Para quién? Mira ¿Según que quién? ¿No? Mi madre decía que una vez llegué yo muy enojada en tercero de primaria y muchos se echarán encima, pero indignada llegué porque yo le decía, mamá, es que si uno llega tarde a las cosas, si yo llego tarde a clase, el maestro no me deja entrar, pero si el maestro llega tarde no pasa nada, no es justo. Exacto. Entonces mi mamá se volteó y me dijo, mijita, es que la justicia no siempre se puede alcanzar. Todo es causa y efecto, ¿sí? En eso coinciden la ciencia, Sí. Las religiones, lo espiritual, como decía Susan, ¿no? Pero tú tienes que decidir ser la causa, porque ser el efecto es exactamente dejar que las cosas pasen sobre ti. Despertarte es una decisión. Claro. O sea, hasta tomarte un vaso de agua es una decisión. Claro. Lo que Shimon decía es que la depresión es la enfermedad del ego, porque te hace que nada más estés pensando en ti. Okay. Y en el momento en el que tú te puedes curar la depresión es cuando decides pensar en ti. Tú puedes decidir ser víctima o ser victimizado. Uh-huh. No decido abrirme el camino para irme por otro camino. Y victimizado es el que se pone de pechito. Claro, da, para recibir. Se crea entonces el círculo, ¿no? Virtuoso. Entonces, exacto. Entonces tú das y recibes más y compartes más y recibes más y compartes más. Y eso es lo que quiere decir la cábala. La cábala, la palabra cábala, quiere decir recibir. Que es justo Entonces, lo que... recibir, pero recibir para compartir. Ese es el estudio de la cábala. Aprender a recibir para compartir. Hola, regresamos a Café Cinego, soy Mónica Salmón y estoy con Pedro J. Fernández y estamos hablando de la experiencia que tuviste de las mujeres, que no querían que leyeras sobre mujeres, de Cumbres. Platícanos esto. Sí, pues digo, eran las épocas del padre Maciel y él controlaba todo, entonces... O sea, ¿tú lo conociste al padre? No, personalmente no, pero sí... ¿Que era así fiu? No. ¡Qué bueno! Pero sí había un tema de no cuestionar, de que había una adoración hacia el padre Maciel. No se hablaba sobre mujeres, era un ambiente profundamente agresivo entre todos mis compañeros de clase. Fueron tiempos muy duros y yo creo que pues me salvó un poco escribir, porque pues todo lo que vas guardando en ese momento pues lo fui escribiendo. Entonces pues sí, no creo que sea el ambiente más didáctico para aprender a escribir, pero yo creo que no estaría hoy aquí si no fuera por... O sea, te salvó esa parte, te sí, salvaron las letras en ese momento. Me salvaron las letras, porque en ese momento, por ejemplo, otra cosa que también no les gustaba que leyera, estaba yo leyendo Entrevista con el vampiro, y de repente yo estaba en ese momento sintiéndome alienado de esta
pues de esta generación y de repente me encuentro con unos vampiros que se sienten igual y entonces empiezo a hacer el símil. Y mis primeros cuentos ya bien, pues fueron de vampiros, mis vampiros que estaban también sintiéndose un poco igual. Qué bien. Y entonces eventualmente empiezas a ver ya a la distancia que sí era exageración mía y que no era. Y al final hice las paces con mi pasado y por eso yo día se lo dediqué al Cumbres. Se lo dedicaste al Sí. Cumbres. Qué interesante. Aunque no me gustó la experiencia y creo que nadie debería pasar por ahí en pleno... ¿Qué no deberían de pasar? Pues no deberían pasar esta imposición de temas, estas ideas de machismo. O sea, de verdad era como una escuela en los 50. Era una escuela en los 50. Sí, y entonces- además, pues ahora sí que fuerte, ¿no? Porque con una moral completamente disfrazada. Sí, y entonces de repente cuando yo quería cuestionar algo de ese mundo, pues sí te caían todos porque estaban... Siento que todos estábamos de alguna forma adoctrinados y salimos un poco dañados de ahí, entonces... pues sí, cada vez que alguien levantaba una voz, todos lo callaban. Todos lo callaban. O sea, es un sistema autoritario, Sí. o sea, muy represivo, muy... Pero Sí, bueno, nos trajo al escritor. Pero me Algo ayudó a bueno tuvo escribir. que tener porque nos trajo aquí al escritor. Me ayudó a escribir, me enseñó a que todo lo que sienta, todo lo que pienso tiene que estar ahí. Yo creo que por eso de repente mis novelas son tan internas. Es qué está sintiendo el personaje, qué está pensando, qué le está dejando esta experiencia. Entonces todo eso pues acaba de... Que al final de cuentas es lo que nos hace identificarnos, ¿no? Ujú. El qué piensa, qué siente, cómo se vive, de qué manera, eso me hace identificarme. O sea, cuando el personaje se pone, cuando el personaje se humaniza, es cuando yo puedo tener un acercamiento hacia ese personaje. Sí. ¿Y cómo lo hacemos para tener un acercamiento a ti? Cuéntanos. Pues siempre estoy en las redes, siempre estoy contestando. La verdad es que me encanta sacas un libro Interacción que y el día que sale ya tienes comentarios que es más, ni siquiera ha salido el libro y de repente está en Amazon, me ha tocado así, la portada y la descripción y ya tengo comentarios. Me gusta la portada, no me gusta la contraportada. Y no es tu portada. No, O sea, y no es la portada diseña- que va a salir. O sea, o ya... No, sí, es la que diseña Ajá. la editorial, pero es impresionante la rapidez con la que... ¿Cómo manejas la fama? Platícanos. Pues yo no me siento famoso, la verdad. Siento que sí, de repente, pues me hice conocido de alguna forma. De repente sí me paran en la calle o algo y me saludan y bueno, me piden una foto, pero en realidad pues yo no me siento Oye, voy a famoso. hacer aquí una spoiler, así voy a hacer así un secreto tuyo. ¿Qué tal las señoras cómo se te avientan? Ah, sí. No, que yo no En las tengo ferias. permiso para decirlo, Sí, pero él no, aquí nos las sí, puede en las- contar No, en las ferias sí se te acercan y son hasta bien de manos pellizco largas. de pompi. Sí, son bien manos largas las señoras a veces. Pero pues digo, son gajes del oficio. Y al final pues no me encanta tanto porque yo siento que soy más introvertido y no me gusta de repente estar en presentaciones y eso. Pero pues al final pues es algo que tengo que hacer y que aprendí a hacer. Porque, pues a mí, por ejemplo, a mí me gustaba hablar en público, entonces cuando veo mis primeras presentaciones... ¿No te gustaba? No, estoy así todo sentado, ¿Qué todo, tal? todo Y lo nervioso. haces muy bien. Y ahorita ya es así como de presentación, sí, una tras otra. Y ya te vas fluido. Sí. Yo creo que ya cuando empiezas a desconectar esa ansiedad, porque realmente es ansiedad. Claro, de siempre estar hablar en frente público genera... a un grupo de personas que sientes que te están juzgando y entonces lo desconectas y al final pues te están viendo ahí, tú estás presentando pues algo de ti, un proyecto que realmente te tomó mucho tiempo, pues ya lo empiezas a soltar y todo. ¿Cómo te enojas? Me enojo en silencio, o sea, no grito, no exploto. Y eso me lleva generalmente a dolores de estómago y dolores de cabeza. Tengo que No dices aprender. nada, te tragas tu enojo. Me trago muchas cosas, entonces también por eso escribo, porque como a veces no sé cómo decirlo, de repente es más fácil decirlo en voz de otros. Entonces, Ok. si tengo algo que me está molestando, pues de repente sí lo saco en la novela que estoy escribiendo, de repente el personaje se enoja por algo, o suelta algo, y a lo mejor son cosas que no acaban en lo publicado, porque siempre quito muchas cosas, pero en ese momento me ayuda. O sea, hablas a través de tu personaje tu enojo. Sí, Ok. es mucho más fácil. Freud decía que sublimamos, o sea, todos estos mecanismos de defensa los poníamos en esta parte artística, o sea, no salían tal cual, sino
sublimamos. Ese es tu enojo. No, nunca dices nada, no hay confrontaciones. Pues intento no, porque Tu luego... esposo nos está viendo seguramente. Sí, Él podrá probablemente juzgar y si así no. Sí, y él es lo contrario, entonces... Él ahí sí vamos. se enoja. ¿Cómo se enoja? Sí, cuando él se enoja, por ejemplo, él sí lo dice, así como, de, no hiciste esto, pues, entonces él sí habla, yo, así como, me tiene que decir, ¿qué te pasa? Y ya sabe que ya traigo algo por... Y a veces no sabes si es algo que me pasó a mí o es algo que traigo yo atrás en ¿Qué el libro. traes? Ah, ok. Sí. No sabes si eres tú o es Díaz. Exacto, entonces lo llevo, es el personaje en turno. ¿Quién será? ¿Él o Díaz? Pero Y está él así. sí, pero él sabe, entonces, pues así. Platícanos un poquito de tu vida personal. ¿Cuánto tiempo llevas casado? Llevo casado año y medio, llevamos 10 años juntos, llevamos 8 de vivir también juntos, entonces pues ya nos la sabemos de todas. Claro, ya la vida cotidiana les ha enseñado. Ujú. Entonces, pues los dos cocinamos, entonces está... ¿Cómo es la dinámica Eh, de la vida con un escritor, ingeniero además? Además él se desespera mucho porque yo tengo mi escritorio. ¿Qué donde escribo. profesión tiene él? Él es comunicólogo. Ok. Y tengo mi escritorio que está lleno de bibliografía y Papeles, apuntes y todo. ajá. Y se desespera mucho porque él es todo ordenado. ¿Y qué Y dice? tiene- No puede ser, Pedro, ¿qué es Tiene, esto? tiene toque. Entonces le da algo. Ajá. Entonces mi escritorio está en otro cuarto. Pero pues está padre porque me levanto en la mañana, él se va al gimnasio mientras llego de desayunar. Ahorita que estamos los dos en la misma dieta porque nos pasamos un poco el año pasado. Y cuando llega pues ya está el desayuno, él se va a la oficina, yo lavo rápido los trastes, saco al perro y me quedo toda la mañana escribiendo. Y llega a comer porque yo trabajo muy cerca de la casa. Entonces llega a comer, comemos juntos todos los días. Todos los días comen juntos. Todos los días. Wow. Él se regresa a la piscina, yo me voy al gimnasio, porque pues también a veces pasa cuando no es escritor que está sentado todo el día y si no camina también uno tiende a engordar. Y ya regreso me pongo a... Muy yo sí. Sí. Y luego no lo mires, estás escribiendo y no te das cuenta cuando pasaron 3 horas o 4 horas, entonces sí es... No, y además la escritura es un proceso, bueno, a mí ha sido un proceso muy destructivo, en el sentido donde te paras, tienes que comer algo dulce, no sé si te ha pasado. Yo de Ujú. pronto, o sea, ya después de tantas horas de estar escribiendo, pues agarras el chocolate y necesitas un pan dulce, bueno, a mí me pasa, ¿no? Y es un proceso de, o café, o vino, o cantidades, sí. o sea, te descompone, o sea, son horas, no Bien. duermes bien, comes mal, Sí. es tremendo, la verdad es que es un proceso Sí, muy sí. fuerte. Entonces llega en la noche, generalmente él cocina en la noche. Y después a veces vemos una película, a veces yo estoy atrasado en mis libros, entonces él se va a la cama y yo me quedo escribiendo, entonces ya depende. Te voy a hacer una pregunta, en un colegio tan conservador, porque, o sea, supongo que te metió en un colegio conservador porque tu familia es conservadora, o fue el Cumbres Fue porque mi papá había ido al Cumbres. porque tu papá, ¿cómo aceptaron de pronto, o sea, tu familia cuando les dijiste que eras gay? Bien, me dijeron que ya lo sabían y nada más me pidieron que fuera con un psiquiatra, que es quien me atiende todavía hasta hoy, Ok. que nada más para asegurarme que sí era, y sí fui y me dijo sí. ¿Cómo para asegurarte que Sí, que o sea, así como de, para que no sea una fase, ¿Cómo? entonces, No entendí. sí, Ajá. y entonces fui, porque es Que no estuvieras confundido. Sí, Ajá. porque es un psiquiatra que también es psicólogo, entonces Ok. me atiende de las dos formas. Y y nada más le tomó una sesión de decir, sí, vamos a hablar con tus papás, que hablé con mis papás, y le dije, sí, sí. Si no es temporal, Sí. no es... Y entonces estuvieron tranquilos y ya. Muy bien. Y te preguntan, tranquilo. o sea, tú puedes, o sea, te preguntan y cómo ayudar a estos chavos a que tengan una vida, que salgan del closet, que no te consultan. De repente sí. ¿Y no has pensado en escribir sobre el tema? Eh, En una sociedad como es México, que hoy todavía le cuesta y... ¿No has pensado? Sí me gustaría, nada más que no he encontrado la historia. Digo, puede ser ficcionada. Es que Pedro ahorita Pablo, no sé, o sea, sí me gustaría, pero como ahorita estoy tan metida en la parte de... política. O que de historia, la historia. claro, y político, sí. O sea, para mí una forma de hacerlo es que mis personajes llevan su sexualidad. Entonces,
siempre hay escenas de cama, siempre intento poner así como la primera vez del personaje o algo así para que entendamos que los personajes también tenían una sexualidad. Por Que supuesto, vivían somos todos los seres días. sexuales, claro. Por ejemplo, cuando escribí el libro de Iturbide me decían, oye, y Iturbide y su esposa pues sí tenían relaciones y yo pues la mujer tuvo 11 hijos. Dime si no. No fue el Espíritu Santo. Entonces sí, o sea, pero lo tienen que ver, o sea, no solamente estuvo hijos, o sea, pasó y se veía, o sea, se reunían a cada rato y sí, tener relaciones es una amantes, parte claro. importante de su relación. Por Entonces, supuesto. intento que se represente así. Digo, si no he escrito una novela gay es porque no he tenido el personaje gay que yo pueda explotar así. Encontrarás, pero sería muy interesante porque supongo que te consulten y además tienes una vida increíble. Pues, Y un no, matrimonio, Ah, sí. no, claro, Sí, un matrimonio. claro, que se tiene que hablar y en estos tiempos más, ¿no? Que es tan Sí. difícil, pues, como conservar y llevar la pareja. Sí, y intento, cuando me pregunto si me olvida, hablar de mi esposo, estamos en las redes. A lo mejor no tanto porque a él no le gusta de repente salir, pero intento que nos vean juntos. Me pasó, por ejemplo, antes de que nos casáramos, estaba yo haciendo promoción del libro de Iturbide y entonces me preguntaban en los medios de la boda. Y entonces les está muy bien, pero vengo a hablar del libro. Está muy bien. Sí. Oye, ¿y qué te preguntaban? Tú tienes una anécdota muy simpática antes de cerrar sobre la esposa que les costaba trabajo en un congreso. ¿Cómo fue? Me contaste en Monterrey. Algo Sí. maravilloso. Cuéntanos de Fui esta a anécdota. a Guanajuato me invitó a un club de lectura y entonces ya estaba recién casado y pues estaba hablando, no me acuerdo de qué libro fue a hablar. De Yo Díaz, estaba hablando de Yo Díaz y entonces me decían, no, es que ahora que tu esposo, y yo, no, mi esposo. Y William, no, es que tu esposo, y yo, mi esposo, me casé con un hombre. Y como que No, nunca, aquí no se acepta eso. o sea, dejé de intentar. Y no, y seguían y seguían. Trae a tu esposa, trae a tu Pues esposa. sí, y así pueden decir pareja, o sea, hay mil formas de darle la vuelta al término, pero ellas decían esposa. Pues los invitamos a que digan esposo, Sí, ¿verdad? Que esposo, hagan un marido, ejercicio. pareja. Sí, que hagan un ejercicio. A nosotros nos pasa, por ejemplo, que de repente seguimos diciendo mi novio y estamos casados. Ah, ¿en serio? Sí, porque tenemos ese chip en la Pero cabeza. está bien. Sí. Todavía Sí. están en esa parte de romance, entonces. Pues, no sé si de romance, pero nos pasa. ¿Cuáles son tus miedos? Por ejemplo, tengo miedo a que de repente deje de vender libros y me dejen de publicar. Tengo miedo, siempre me pasa que tengo miedo que cada vez que saco un libro que no vendo, entonces estoy todo estresado y no duermo hasta que no se reimprime. ¿Cómo? O sea, sí, O sea, duermo mal. duermes mal. Entonces, Hasta que no se reimprime. Hasta que no se reimprime. Wow. Entonces de repente estoy 2 meses durmiendo mal. Y a veces no, que tengo una editora, Fernanda, entonces Fernanda dice, ya, va bien. Tenemos la déjalo misma ser". editora, Sí, que la déjalo amo ser. con locura. Ya déjalo ser, o sea, ya está vendiendo bien. Se va a reimprimir Déjalo, suéltalo. en 15 días, pero no, hasta que no me dice, oye, ya me dieron la orden de que se va a reimprimir, yo no puedo descansar. Así es, Ese es tu miedo Estresante. profesional. ¿Y tu miedo personal? me imagino que es estar solo, que de repente me quede sin pareja o sin familia y no tengo con quién compartir. La soledad es, La soledad. es uno de tus miedos. O sea, a mí me gusta estar solo, pero porque de repente encuentro mis momentos para estar solo. Yo creo que como escritor uno los necesita, pero cuando te fuerzan a estar solo. A mí no me gusta, por ejemplo, cuando vamos a las ferias y de repente estás 2, 3 días y no conoces a nadie y de repente no va a nadie a la editorial y estás 3 días sin platicar con nadie. Claro. Nadie que conozcas, entonces así me pone mal. ¿Algo que nos quieras compartir para cerrar nuestro programa? Pues no, simplemente que le sigan dando oportunidad a todos nosotros los escritores mexicanos, Por favor. que seguimos, que no saben cómo nos cuesta trabajo estar luchando contra los escritores de fuera y que de repente no nos dan la oportunidad por ser mexicanos y que al final la nacionalidad y el género y la orientación sexual no tienen nada que ver con lo que estamos escribiendo. Entonces hay que abrirnos mucho más y hay que ser, pues, no sé, tenemos que apoyarnos entre nosotros. Al final, Sí, pues nos México podemos tiene, apoyar. sí, uno en México tiene una gran tradición literaria y tenemos que seguirla. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Saludos Gracias. a tu esposo.
Sí. Sí, está bien diseñado, está bien, lo veré después. Lo verá después. Muchos Sí. saludos y gracias por estar en Café Cinejo. Muchas Que gracias. estén muy bien. Nos vemos el siguiente lunes. Hasta luego.